ahora todo el mundo básicamente se comunica a través de mensajes de texto, a través de los celulares, ¿no? Y en esos tiempos, hace 25 años, pues teníamos también estas chivitas que circulaban. De hecho, ya los Diablos Rojos, pues no existen, fueron reemplazados por el Metrobús, pero ese es el pasado. Ese es mi pasado personal y ese es el pasado que pues hubo en el país, ¿no? Y un poco si extrapolamos el pasado al contexto de las vacunas, si tendría que resumir un poco el pasado en esa temática, podría un poco resumirlo en una sola palabra, que es el empirismo, ¿no? Y de hecho la vacunación inicia más allá de hace 400 años, tal vez hace 500 o 600 años, a través de lo que se conocía como la inoculación, que era una práctica que se hacía durante siglos en diversos países, inicialmente del continente asiático, y que la terminología lo dice, era un tanto inocular componentes de bacterias a través de la piel para tratar de generar una respuesta inmune. Y de hecho hubo dos eventos que realmente jugaron un papel importante en el siglo XVIII, que fue este concepto de la inoculación o de la variolización y la vacunación. Esos fueron los dos hitos que jugaron un papel importante en el siglo XVIII. Y de hecho, antes del siglo XVIII, en el siglo XVII, jugaba un papel importante la variolización. Inclusive antes del siglo XVII, esta era una técnica que se practicaba básicamente en el contexto asiático y en qué básicamente de qué dependía este concepto de la variolización. Bueno, en estos tiempos, hace 600, 700 años, la viruela jugaba un papel preponderante como causa de enfermedad. Y la variolización no era más que cuando estas lesiones producidas por la viruela se secaban, se tomaban costras de estas lesiones producidas por la viruela y se inyectaban en las personas que se consideraban sanas, esto para tratar de generar algún tipo de respuesta inmune. Y de hecho la mortalidad asociada con la variolización para tratar de mitigar el desarrollo de la viruela fue 10 veces inferior a la relacionada con la viruela de origen natural. Ahora, por supuesto, el principal inconveniente de la variolización es que hubo personas que estuvieron expuestas pues a básicamente al virus, porque en ese tiempo no se sabía realmente qué producía la viruela, pero con el pasar del tiempo pues se supo que era un virus. Y algunas de estas personas, así como podían tal vez desarrollar una enfermedad leve, algunas desarrollaban enfermedades graves y podían fallecer en secundario pues a este procedimiento de la variolización. Y de hecho fue un procedimiento que jugó un papel preponderante gracias a esta dama inglesa que se conocía como Lady Marie Wortley Montague, que era una aristocrática inglesa que estaba casada con el embajador de Gran Bretaña en Turquía. Entonces ella, cuando va a Turquía, esto fue más o menos para el año 1717, ella aprendió la técnica de la variolización, y de hecho
ella sufría las consecuencias de la viruela en su rostro. Su hermano había fallecido por la viruela. Y ella en el contexto turco aprendió toda esta metodología de la variolización, y en 1721, cuando ella regresa a Inglaterra, pues logra que esta metodología se pudiera extrapolar no solamente Inglaterra, sino al resto de Europa. Entonces ella jugó un papel importante, particularmente en la propagación de esta técnica para tratar de mitigar los efectos de la viruela. Pero de hecho, tomen en cuenta las fechas, ¿no? Estamos hablando de 1721, y de hecho estamos prácticamente saltando 50 años después, que, como les decía, un hito del siglo XVIII fue, aparte de la inoculación y de la variolización, el tema de la vacunación. Y aquí realmente tenemos al padre de la vacunología, que fue pues el doctor Edward Jenner, y aquí lo vemos en esta foto, donde a través del método observacional, el doctor pues Edward Jenner pudo documentar que todas estas ordeñadoras de las vacas, de vacas que tenían sobre sus ubres la viruela vacuna, la mayoría de estas ordeñadoras desarrollaban una enfermedad leve secundaria a la viruela. Y de hecho, el doctor Edward Jenner, para pues, tratar de probar esta hipótesis, toma al hijo del jardinero, que se llamaba James Fitt. Él inocula al niño a través de las costras que había desarrollado una de estas mujeres ordeñadoras de las vacas que sufrían viruela bovina, que se llamaba Sara Nelmes. Y de hecho la vaca de donde se obtuvo la viruela bovina era una vaca que se llamaba Blossom. Y de hecho la piel de esta vaca está en la Universidad de Medicina en Totting, en Inglaterra, por si en alguna ocasión que pues quisieran ver básicamente la piel de la vaca, está en un retrato. Y de hecho, este niño, James Fitt, cuando se inocula, él desarrolla una enfermedad relativamente leve, desarrolla fiebre, molestias generales. A las 2 semanas, el doctor Edward Jenner lo que hace es practicarle entonces la variolización, un poco exponerlo a las costras de la viruela, y realmente pues este niño no desarrolló la enfermedad por viruela. Esto de hecho se hizo el 14 de mayo de 1796. Y realmente no es hasta, como vamos a ver más adelante, hasta 1840 cuando Inglaterra prohíbe la variolización y establece la vacunación contra la viruela. Pero miren qué interesante. Este es un retrato de James Gillray de 1802, titulado básicamente La viruela vacuna o los efectos maravillosos de la nueva inoculación. O sea, prácticamente ustedes pueden observar que desde hace más de 400 años existían los grupos antivacunas. Y entonces aquí ustedes pueden ver una mofa del doctor Jenner inoculando a una persona, y alrededor todas estas personas básicamente en los que ustedes pueden ver que tienen como el rabo de una vaca. Entonces esta era un poquito la parodia que en ese momento hacían los grupos antivacunas al doctor Edward Jenner. Y aquí también ustedes pueden ver esta historieta de 1808, donde ustedes ven al doctor Edward Jenner con otros científicos
defendiéndose particularmente contra aquellos que estaban pues opuestos a la vacunación. Entonces, en 1840, después de todas las investigaciones que hace el doctor Edward Jenner, Inglaterra prohíbe la variolización y acepta la vacunación gratuita. Podríamos de alguna otra forma decir que el doctor Edward Jenner, a través del método observacional, pudo demostrar lo que tal vez en la actualidad se conoce como protección heterotípica. ¿Y qué era la protección heterotípica? Era que se podían crear anticuerpos contra la viruela humana generados de la viruela vacuna. Es lo que actualmente se conoce como protección heterotípica, y que de hecho podríamos dar algunos ejemplos de protección heterotípica, como por ejemplo las vacunas monovalentes contra el rotavirus pueden proveer protección heterotípica, básicamente porque tenemos un genotipo que es el genotipo G1, que puede producir protección heterotípica contra algunos otros genotipos. Y podríamos considerar a Louis Pasteur como el padre de las vacunas, de los mecanismos de atenuación de las vacunas de virus vivo atenuados, de las vacunas de bacterias vivas atenuadas. Y de hecho la experiencia del doctor Louis Pasteur también está basada en el método observacional, y de hecho hubo pues algunos aspectos interesantes dentro del experimento del doctor Louis Pasteur que llevaron a este experimento. Y les cuento un poco. El doctor Louis Pasteur, estamos hablando ya de 1880, o sea, estamos hablando prácticamente de 40 años después de que se había autorizado la vacunación en Inglaterra contra la viruela, y estamos hablando prácticamente 70, 80 años después de todo este concepto de la variolización. El doctor Louis Pasteur estaba tratando de dilucidar los mecanismos de transmisión de la Pasteurella multócida como causante del cólera aviar. Y el doctor Pasteur tenía un ayudante que se llamaba Charles Chamberlain, que era como su mano derecha, y era el que se encargaba de inocular a los pollos con los cultivos de Pasteurella multócida, un poquito para ver la evolución de los pollos. Entonces el doctor Louis Pasteur se iba de vacaciones, al igual que su ayudante, que Charles Chamberlain. Pero antes de que el doctor Pasteur se fuera de vacaciones, él le dijo a Charles que antes de irse de vacaciones inoculara a los pollos con la Pasteurella multócida. El doctor Louis Pasteur se va de vacaciones y a Charles se le olvida inocular a los pollos con la Pasteurella multócida. De tal forma que cuando el doctor Louis Pasteur y Charles Chamberlain regresan de vacaciones, hombre, se dan cuenta que los pollos estaban vivos y que el cultivo de la Pasteurella multócida había estado un tanto debilitado. Entonces, el Charles igual inocula los pollos con el cultivo débil de Pasteurella multócida, y los pollos desarrollan una enfermedad mucho más leve que la que desarrollaba los pollos expuestos a mayor cultivo de Pasteurella multócida. Entonces, Charles estaba tan abochornado de que los pollos no fallecieran, que iba a matar a los pollos. Y en ese momento el doctor Louis Pasteur le dice, mira, no mates a los pollos, porque de hecho es curioso que inoculamos a los pollos con un cultivo más débil y los pollos no fallecieron. Y de ahí es donde nace todo este concepto de las vacunas de virus vivo atenuado, de las vacunas de bacterias atenuadas. Y de hecho todo este concepto de
de las vacunas de bacterias atenuadas se aplicó también al anthrax, al carbunco, se aplicó también a la rabia, porque de hecho, ¿qué hacía Luis Pasteur? Luis Pasteur no era médico, era bioquímico. Él lo que hacía era, agarraba, por ejemplo, a los conejos que fallecían de rabia, le sacaba la médula espinal, la ponía a secar y básicamente a través de este experimento, de hecho, le pudo salvar a la niña, a la vida a un niño que había estado expuesto a la rabia. Él asumió ese riesgo de inocular a este niño eh, a través de remanentes de la médula espinal de conejos, remanentes secos de la médula espinal de conejos, y le pudo salvar la vida a este niño. Pero de hecho es muy interesante porque para ese tiempo se tenía poco pues, conocimiento de que la rabia era producida por un virus. Y vamos entrando un poquito al presente, ¿no? A tener los principales descubrimientos que apoyaron el progreso en el desarrollo de vacunas. Y, por ejemplo, ustedes saben que más o menos para 1980 o antes de 1980 teníamos lo que eran las vacunas de polisacárido, que tenían un grave problema, y es que las vacunas de polisacárido pues generaban o generan una respuesta inmune independiente de linfocitos T, que es una respuesta pobremente inmunogénica, particularmente en los grupos de edad de menores de 2 años. Y esa respuesta que se generaba era una respuesta corta, no era una respuesta inmune que generaba memoria inmunológica, y desde un punto de vista práctico, pues era importante tener vacunas de otras tecnologías para enfrentar una de las primeras causas de muerte en los niños, que es la neumonía. Y la neumonía pues es producida por el Streptococcus pneumoniae. Entonces, más o menos para 1980 se empieza un poco a explorar la tecnología de conjugar los polisacáridos a través de proteínas. Y al conjugar los polisacáridos, nosotros podíamos generar ya no una respuesta independiente de linfocitos T, sino una respuesta dependiente de linfocitos T. Y la respuesta dependiente de linfocitos T implica que se activen células plasmáticas, células B de memoria, y esta es una respuesta inmune que tiende a perdurar en el tiempo. Y gracias a esa conjugación de proteínas o de acarreadores proteicos se pudieron generar las vacunas contra el Haemophilus influenza tipo B, las vacunas contra el neumococo y las vacunas contra el meningococo. Para la década de 1990 se pudo un poco tener más certeza de la reagrupación de los genes virales. Se pudieron pues reapariar algunos genotipos de rotavirus, y aparecen pues las vacunas reapariadas de rotavirus, como vamos a hablar más adelante. Más o menos para el año 2000, 1999, se identifica el virus del papiloma humano como un agente causal del cáncer de cuello del útero, y tenemos entonces las vacunas contra el virus del papiloma humano. Y casi al final de esta conferencia vamos a poder hablar un poquito de tal vez uno de los hitos de la medicina más importante del siglo XXI. Yo me atrevería a decir que la pandemia estableció un antes y un después en todo el campo de la vacunología, y vamos a hablar de las vacunas de RNA mensajero, particularmente contra el SARS-CoV-2. Y esta es un poco la historia de la vacunología. Les digo que, por ejemplo, hay estudios que han demostrado que del año 2000 al 2018, a nivel global se han podido prevenir alrededor de 73% de casos de sarampión con el uso de las vacunas contra el sarampión. Se han podido prevenir alrededor de 23 millones de muertes.
Igual con las vacunas conjugadas contra neumococo, como vamos a observar más adelante, del año 2000 al 2015 se ha podido reducir la mitad de las muertes por enfermedad neumocócica invasiva en niños menores de 5 años. Y hay un número no despreciable de estas enfermedades por neumococo que eran producidas por neumonía. Pero de hecho también hay algunos datos del impacto de las vacunas en los Estados Unidos, y allí ustedes pueden observar realmente cuando nosotros vemos cuál ha sido el impacto de esta estrategia en salud pública en el contexto norteamericano. Podemos observar que, por ejemplo, bueno, ha habido un 100% de reducción contra la viruela, 100% de reducción contra la difteria, prácticamente 100% de reducción contra el sarampión autóctono no importado. Y así podemos observar que ha habido una reducción sustancial de enfermedades que pues a la fecha se podrían considerar inmunoprevenibles. Y así como cuando hablábamos del pasado, tal vez era mucho más difícil lograr perfeccionar tecnologías porque era mucho menor el conocimiento que se tenía con respecto al conocimiento actual. De hecho, ustedes pueden ver que las vacunas toman años en desarrollarse con intervalos largos en su licenciamiento. Y de hecho, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en punto rojo, el año en el cual el patógeno fue asociado a la enfermedad, y en celeste el año en el cual Estados Unidos licenció la vacuna. Y ustedes pueden ver que los intervalos entre la identificación del patógeno y el licenciamiento de la vacuna es un intervalo muy amplio: fiebre tifoidea, toferina, polio. Tal vez hubo menos tiempo en la identificación del patógeno y el licenciamiento de una vacuna para el sarampión, la hepatitis B, pero de hecho para el ébola, por ejemplo, que se identificó el virus más o menos para 1975 y no se vino a tener una vacuna de vector adenoviral prácticamente para el año 2020. Y aquí ustedes pueden ver el hito en salud pública pues que ha representado la pandemia, en donde en diciembre del 2019 básicamente se identifica el SARS-CoV-2, y ya para el 13 de enero, un mes después, se había hecho prácticamente la secuenciación genómica del SARS-CoV-2. O sea, es impresionante, inclusive la identificación, el aislamiento del material genómico, el SARS-CoV-2, y el desarrollo pues, de las vacunas, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando nosotros analizamos el tiempo en que una vacuna se aprueba hasta que se hace mandatoria, no es despreciable. Y aquí me gustaría, por ejemplo, hablar específicamente de la varicela. ¿Y por qué la varicela? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, los puntos verdes oscuros, es cuando la vacuna se aprueba. En verde claro, la recomendación del CDC, y en color naranja claro, el requerimiento del primer estado, y en naranja oscuro, el requerimiento en todos los estados. Y de hecho, ustedes pueden prácticamente observar que desde que la vacuna se aprueba hasta que la vacuna es requerida en todos los estados han pasado más de 20 años. Y de hecho, no hay, hay otras vacunas que son requeridas en la mayoría de los estados de Estados Unidos, pero realmente requería en todos los estados. Eso se pudo lograr con la varicela, y eso se pudo, ustedes pueden observar el intervalo de tiempo que esto acarrió desde que se aprobó la vacuna hasta que se pudo pues, requerir en todos los estados. Entonces, hablemos un poquito del presente, ¿no? Hay que poner en perspectiva tal vez un logro del presente derivado de las buenas acciones del pasado, y esto es la estrategia de erradicación del polio.
que la estrategia de erradicación del polio tiene pues más de 30 años. En 1988 había alrededor de 350.000 casos de polio y ya para el 2020 prácticamente los únicos países donde había polio era Afganistán y Pakistán. Entonces es evidente que los últimos 33 años, a través de un programa pues bien llevado, se ha podido erradicar de la faz de la Tierra el poliovirus tipo 3 y el poliovirus tipo 2, ¿no? Aún tenemos algunos casos de poliovirus tipo 1. Tenemos vacunas contra el rotavirus que están precalificadas por la Organización Mundial de la Salud, vacunas como Rotarix, TGSK, Rotatec de Merck, y tenemos algunas otras vacunas, por ejemplo, generadas algunos laboratorios indostanes. Tenemos Rotarac de Bharat Biotech y tenemos Rotacil del Serum Institute of India. Tenemos más experiencias con la vacuna Rotarix y con la vacuna Rotatec de GSK y de Merck. La vacuna de GSK es una vacuna monovalente que incluye un genotipo G1, P1A8, y la vacuna de Merck, que es una vacuna de virus vivo reapariada pentavalente. Son vacunas líquidas. La vacuna de GSK pues es de 2 dosis, la vacuna de Merck es de 3 dosis, y usualmente la temperatura de almacenamiento es de 2 a 8 centígrados. Estas son vacunas que tienen datos publicados de efectividad e impacto, mientras que estas vacunas, Rotarac y Rotacil, son vacunas pues que han demostrado datos de eficacia. Aún no hay datos de efectividad impactos generados de diversos contextos geográficos. Y si extrapolamos, por ejemplo, la efectividad de las vacunas contra el rotavirus, podemos observar que en regiones desarrolladas estas son vacunas que tienen una efectividad y un impacto de casi un 90%, 89%. En regiones como Latinoamérica y el Caribe, la efectividad de la vacuna es un tanto más baja, es de un 68%, y en África subsahariana es de un 58%. Y ustedes se podrían explicar por qué hay estas diferencias con respecto a la efectividad y el impacto de países desarrollados versus países con recursos económicos limitados, de ingresos medios o de ingresos bajos. Y esto depende de muchos factores, varios factores. ¿Qué factores? Puede depender de la lactancia materna, puede depender del hecho de que en países africanos y en Latinoamérica la vacuna de rotavirus es coadministrada con la vacuna del polio. Puede estar relacionado a diferencias en la microbiota de los niños que están en regiones desarrolladas versus regiones de países con recursos limitados. Pueden depender de malnutrición, puede depender de deficiencias vitamínicas, particularmente de la vitamina A, de la vitamina C. Y de hecho, si nosotros tratáramos de corregir algunas interferencias programáticas, como por ejemplo tratar de no aplicar la vacuna de polio oral con la vacuna de rotavirus oral, se podría mejorar tal vez la efectividad un 15 o un 20%, pero eso acarrea inconvenientes programáticos que podrían afectar las coberturas vacunales. Y de hecho ustedes pueden observar la efectividad vacunal contra el rotavirus con las dos vacunas que se han hecho estudios de efectividad e impacto, Rotarix de GSK, Rotatec de MSD, y se puede observar el mismo fenómeno. Ustedes pueden ver que la tasa de mortalidad infantil cuando es baja, la efectividad vacunal tiende a ser más alta. Cuando la tasa de mortalidad infantil es media, es de un 75%, y cuando la tasa de mortalidad infantil es alta, que es muy probable que venga de países de Latinoamérica y del Caribe, de África subsahariana, la efectividad de la vacuna pues tiende a ser un poco menor. Tal vez la buena noticia es que en el contexto, en el continente americano,
prácticamente la mayoría de los países del continente americano han introducido las vacunas contra el rotavirus. Si lo circunscribimos a las vacunas conjugadas contra el neumococo, a la fecha hay 3 vacunas precalificadas por la Organización Mundial de la Salud. La vacuna Synflorix de GSK, la vacuna PCV13 de Pfizer y la vacuna Pneumocil del Serum Institute of India. La vacuna Synflorix y la vacuna Prevenar 13 de Pfizer son vacunas que tienen datos de efectividad e impacto en diferentes escenarios geográficos. La vacuna Pneumocil fue precalificada por la Organización Mundial de la Salud de forma bastante reciente, en el 2019, y es una vacuna que aún no tiene datos de efectividad y el impacto. Otra vez, la buena noticia es que prácticamente en el continente americano la mayoría de los países ha incluido estas vacunas dentro de su programa nacional de inmunización. Y de hecho, si nosotros, por ejemplo, vemos la neumonía neumocóxica, de hecho la neumonía más frecuente es la neumonía adquirida de la comunidad, pero esto es un poco lo que ocurre con respecto a la neumonía neumocóxica y la morbilidad en niños de 1 a 59 meses. De hecho, ustedes pueden observar que en el contexto del suroeste asiático y en el África es donde prácticamente hay mayor carga de enfermedad por neumonía neumocóxica. La buena noticia era un poquito lo que les había compartido al principio de mi conferencia. Si nosotros analizamos lo que ha ocurrido desde el año 2000 al año 2015 con respecto a la enfermedad neumocócica, se ha podido reducir en más de un 50% la mortalidad por neumococo en niños menores de 5 años, y de hecho la neumonía representó más del 80% de esos casos de muerte. Y si lo extrapolamos, por ejemplo, a la enfermedad neumocócica invasiva, pues es evidente que con la inclusión de las vacunas conjugadas contra el neumococo se ha podido lograr reducir sustancialmente la enfermedad neumocócica invasiva, independientemente de los serotipos que están incluidos en la formulación. Y por supuesto hay nuevas vacunas conjugadas contra el neumococo. Estas vacunas han sido recientemente licenciadas en los Estados Unidos de América, la vacuna PCV15 y la vacuna PCV20, que incluye nuevos serotipos, porque las vacunas conjugadas contra el neumococo son víctimas de su propio éxito. A la fecha tenemos lo que se conoce reemplazo vacunal o reemplazo de serotipos, no incluido en las actuales vacunas, y estas nuevas vacunas, la vacuna PCV15 y la vacuna PCV20, vienen a subsanar esa necesidad, particularmente contra esos serotipos que no estaban incluidos en las actuales vacunas conjugadas contra el neumococo. Vacunas contra el VPH, bueno, tenemos vacuna bivalente, vacuna tetravalente y vacuna nonavalente. Es interesante realmente que igual en Latinoamérica pues se le ha dado prioridad a la inclusión de estas vacunas. Ojo, aquí estoy hablando de inclusión, no estoy hablando de coberturas vacunales, porque en ese contexto las coberturas vacunales son un tanto heterogéneas. Son vacunas también que a la fecha han logrado demostrar eficacia, efectividad e impacto sustancial después de ser incluidas en los programas nacionales de inmunización. Y tenemos tal vez una problemática que así como afectaba hace 400 años todos estos grupos antivacunas que se oponían a la eventual vacunación contra la viruela. Bueno, en el siglo XXI, pues desafortunadamente tenemos una enfermedad que es la infodemia, y que desafortunadamente es una enfermedad para la cual aún no hemos podido desarrollar ninguna vacuna, y de hecho es una enfermedad que de alguna u otra forma pues también ha tomado un contexto un tanto político. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, en el contexto pues americano, como un presidente demócrata usa la mascarilla, y vemos, por ejemplo, a un
asesor de la Casa Blanca en los tiempos del presidente Donald Trump, donde básicamente ponía en tela de juicio el uso de la mascarilla. De hecho, este tuit fue removido por la red social porque realmente ninguno de los argumentos que se planteaban ahí estaban basados en evidencia. Y me gustaría ahora un poco hablar del futuro. Hemos hablado del pasado, de la vacunación, hemos recapitulado el presente en función de algunas vacunas que sin duda alguna han cambiado los libros de medicina, como han sido la vacuna contra el rotavirus, la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra el virus del papiloma humano. A mí me parece que pues, los libros de medicina no se escriben igual. Y bueno, la pandemia de la COVID aceleró la validación de la tecnología del ARN mensajero para el desarrollo de las vacunas. Nosotros realmente estábamos bastante acostumbrados por ejemplo, al desarrollo de vacunas que acarreaban mucho tiempo en su desarrollo, como por ejemplo las vacunas inactivas, que no era más que identificar bacterias y virus y a través de radiación, calor o a través de compuestos químicos se atenuaba o se mataba esta bacteria o este virus, se inoculaba para tratar de generar una respuesta inmune. Es de hecho una de las tecnologías más comunes, por ejemplo, para la vacuna eh, contra el virus de la influenza. Tenemos las vacunas vivas atenuadas, como la vacuna contra el rotavirus, tenemos la vacuna contra el sarampión, la rubiola, la paperas, tenemos la vacuna contra la varicela, la vacuna contra el herpes de MSD, de Merck Charandon, que es la vacuna Sostavac. Tenemos algunas vacunas, por ejemplo, de lo que se conoce como el virus-like particle o partículas virales parecidas al virus. Estas son las vacunas contra el virus del papiloma humano. Tenemos las vacunas de vector viral, que son las vacunas de adenovirus, como la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca o de Johnson Johnson, que básicamente lo que utilizan es un virus, en el caso de la vacuna AstraZeneca, es un virus del chimpancé no replicante, y a este virus básicamente lo que se le inserta básicamente es el código genético que codifica para la espícula del coronavirus. Y tenemos también vacunas como el virus ébola, también que es una vacuna de vector viral que utiliza un virus que es el de la estomatitis vesicular, que prácticamente no produce enfermedad en humanos, y se le inserta un código genético del virus ébola de Zaire. Tenemos también, básicamente, bueno, me gustaría enfocarme a la vacuna de ARN mensajero, ¿no? Esta es la portada de la revista Time del año 2021, y esta es una portada a la cual hace homenaje a todas estas personas que desarrollaron pues, la técnica del ARN mensajero. Como les decía, este ha sido un evento sanitario sin precedentes en los últimos 100 años, en donde se ha desafiado a la ciencia, se ha desafiado a la humanidad, y sin duda alguna la pandemia ha establecido un antes y un después en la vacunología. Yo me atrevería a decir que con la pandemia la vacunología se superó a sí misma, tal vez unos 15 o 20 años. Lo que nosotros estamos observando ahora es lo que podríamos haber observado en unos 15 o unos 20 años, y lo estamos observando básicamente en este año 2022. Y tal vez ese logro se lo debemos a estos científicos, a Kizzmekia Shanta-Corbett, que es Kizzmekia es una inmunóloga viral del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, y trabaja también en los laboratorios del Instituto de Salud en Bethesda, Maryland. Tenemos al doctor Barnett Graham, que también es inmunólogo, es básicamente subdirector del Instituto Nacional de Vacunación en la Universidad de Vanderbilt. Tenemos a Katalin Karikó, que es una bioquímica húngara y que ha trabajado con Dread Weissman
en todo lo que respecta al ácido, al ARN transcrito, al ácido ribonucleico transcrito. Y pues la revista Time en el año 2021 los consideró como los héroes del año. Y es muy frecuente que ustedes escuchen a todas estas personas que son de alguna u otra forma antivacunas o que no creen en las vacunas, que es muy difícil inocularse una sustancia experimental de la cual que se desarrolló en menos de un año o de un año. Pero déjenme decirles que la tecnología del ácido ribonucleico mensajero realmente ha tenido más de 30 años de investigación. De hecho, ustedes pueden observar que en 1960 es cuando realmente se identifica el ARN mensajero, pero no es prácticamente hasta 1990 cuando se empiezan a inyectar vacunas de ARN mensajero. Entonces ustedes se podrían preguntar, bueno, la idea de presentar esta diapositiva es que no se aprendan de memoria un poco el desarrollo cronológico del ácido ribonucleico mensajero, pero es un poquito para poner en perspectiva de que la tecnología de ARN mensajero se había estado desarrollando desde hace más de 30 años. Tal vez lo que hacía difícil generalizar la tecnología del ARN mensajero es que no se había logrado hacer que la molécula fuera estable. Y ahora les voy a explicar de por qué era tan importante que esta molécula fuera estable. Y de hecho, antes del 2020, pues no había vacunas aprobadas de ARN mensajero en humano, y no es hasta el 2020 que se tienen las primeras vacunas de ARN mensajero, que como saben, pues son la vacuna de Pfizer y la vacuna de BioNTech. Hablemos rápidamente un poquito del ácido desoxirribonucleico y del ácido ribonucleico, de cómo hacemos la diferencia entre lo que conocemos como ADN y conocemos como ARN. Bueno, el ADN es ácido desoxirribonucleico, el ARN es ácido ribonucleico. El ADN básicamente lo que tiene es un fosfato de azúcar que se conoce como desoxirribosa. Aquí en este carbono 5, a él le falta una molécula de oxígeno. Aquí básicamente lo que hay es un hidrógeno, y esto es lo que le da estabilidad a la molécula de ADN, particularmente para que esta molécula no se hidrolice. Entonces el ADN es muy estable. Es importante también que ustedes sepan que el ADN tiene una doble hélice, a diferencia del ARN. El ARN es ácido ribonucleico. En este carbono 5, donde hay un hidrógeno y falta un oxígeno, en este carbono 5, en el ARN hay un grupo hidroxilo. Y este grupo hidroxilo hace que el ARN sea muy inestable, extremadamente inestable. Y a diferencia del ADN, que básicamente tiene desoxirribosa porque le falta un oxígeno, en el ARN, básicamente el fosfato de azúcar es una ribosa, o sea, es un grupo hidroxilo. A diferencia del ADN, que es de doble hélice, el ARN es básicamente de una sola hélice. Y si hablamos un poquito de par de bases de nucleótidos, el ADN, por ejemplo, siempre va a tener citosina y guanina, y va a tener también adenina y timina, mientras que el ARN básicamente pues va a tener siempre citosina, guanina, adenina y uracilo. Entonces, ¿qué es el ARN? Bueno, el ARN básicamente no es más que la síntesis de un gen. ¿Qué se necesita para sintetizar el ARN? Bueno, se necesita tener una enzima. Todos estos procesos ocurren en el núcleo. Y memotécnicamente me gustaría que asociaran estas dos palabras, transcripción y traducción. La transcripción del ARN se da en el núcleo
de la célula, pero la traducción del ARN se da en el citoplasma. Otra vez, transcripción en el núcleo, traducción en el citoplasma. Para que se dé la transcripción del ARN, se necesita una enzima que es la ARN polimerasa. ¿Qué hace esa ARN polimerasa? Lo que hace es romper esa doble hélice de ADN, como que la desenrolla, y esta ARN empieza a leer el ADN y se empiezan básicamente a formar pares de bases entre el ADN que se lee y el ARN. Cuando se lee este ADN en ARN, esto es lo que se considera ARN transcrito. Cuando se transcribe ese ARN sale del núcleo de la célula y se va para el citoplasma. ¿Qué pasa en el citoplasma? En el citoplasma se da lo que se conoce como la traducción de este ARN transcrito. Para que ese ARN transcrito se traduzca, se necesitan de ribosomas. Entonces, este ribosoma básicamente lo que hace es hacer una lectura de un codón. ¿Qué es un codón? Bueno, aquí ustedes pueden ver básicamente estas letritas. Son estas letritas, estas 3 letritas que ven ustedes aquí forman un codón. Entonces, este ribosoma empieza a leer estos codones de ARN transcrito. Hay una secuencia de inicio de esta lectura de ARN transcrito, que es un codón, y hay lo que se conoce un anticodón. ¿Qué significa esto? El codón es de inicio y el anticodón, o sea que cuando el ribosoma empieza a traducir o a leer estos codones, hay un inicio y hay una terminación. Entonces, cuando se da toda esta lectura de los codones, básicamente cada codón de estos representa estos aminoácidos. Y después estos aminoácidos se empiezan a acoplar y a generar péptidos, y estos péptidos polipéptidos, y estos polipéptidos son los que generan las proteínas. Bueno, en este caso se genera la proteína que básicamente codifica para la espícula del virus del coronavirus. Entonces, ¿por qué yo les decía que en los últimos, que la tecnología de ARN tenía más de 30 años de estarse desarrollando, pero al final no es hasta el 2020 que se pudo cristalizar esta tecnología? Es porque para poder hacer toda esta traducción en el citoplasma del ARN transcrito, se necesitaba lograr estabilizar básicamente la molécula del ARN. ¿Por qué? Porque después de que de que se da todo este proceso de traducción, esta molécula de ARN es degradada por enzimas en la célula. Y lo que ocurre es que cuando la molécula de ARN no es estable, se degrada antes de que se pueda dar toda esta traducción de todas estas proteínas a nivel del citoplasma. Entonces, por eso era importante asegurar la estabilidad de la molécula de ARN. Y esto no es más que un resumen de lo que yo les acabo de compartir. Lo que les vuelvo y les repito, recuerden que la traducción se da en el citoplasma, no se da en el núcleo de la célula, porque de hecho ese es otro de los argumentos de los antivacunas, que es que el ARN se inserta en el material genético de la célula. Eso no es posible, básicamente porque todo este proceso de traducción se da en el citoplasma, no se da en el núcleo de la célula. Entonces ustedes pueden ver aquí, básicamente este ARN necesita transcribirse a través del ribosoma, a través de este proceso de traducción, se generan las proteínas de la espícula, y posteriormente hay proteosomas que lo que hacen es romper estos péptidos básicamente de proteínas de la espícula del virus, que básicamente se exponen a la inmunidad innata y adquirida de nuestro sistema inmune para que se produzcan células B,
células T, se produzcan macrófagos y se produzca toda esta, pues, esta inmunidad mediada por células, ¿no? ¿Cuáles son algunas ventajas y desventajas de las vacunas de ARN? Bueno, permiten fabricación rápida y de bajo costo. El producto final es altamente purificado, se evita una excesiva activación del sistema inmune, porque de alguna u otra forma hay que evitar que estas vacunas sean, pues, reactogénicas. No hay incorporación de riesgo dentro del genoma humano, vuelvo y repito, porque la traducción del ARN transcrito sea en el citoplasma y no en el núcleo de la célula. Eso es importante que ustedes conozcan ese concepto. Puede haber una rápida modificación del ARN mensajero de acuerdo a la emergencia de variantes. En 6 semanas nosotros podríamos tener una nueva vacuna de ARN mensajero contra una variante distinta de la COVID. Y pues ahí pueden haber niveles controlables de expresión proteica. ¿Cuáles son algunas desventajas? Requiere una molécula acarreador eficiente para la introducción dentro de la célula para asegurar la estabilidad de la molécula de ARN mensajero. En el caso puntual de la vacuna de Pfizer y de Moderna se usa lo que se conoce como nanopartículas de lípidos, que es lo que le da la estabilidad a la molécula y evita que sea degradada antes que se dé la traducción en el citoplasma de la célula. Otra de las desventajas es que es inestable y típicamente requiere almacenamiento en frío extremo. El no entendimiento acerca de la biología del ARN lleva a preocupaciones de interferencia con el ADN del huésped, y de hecho es uno de los argumentos de los antivacunas, que el ARN mensajero se insertaba en el núcleo de la célula, y ya yo les expliqué que básicamente estos procesos se llevan básicamente en el citoplasma. La transcripción sea en el núcleo, la traducción sea en el citoplasma, y el alcanzar una expresión para protección puede requerir dosis altas o administraciones repetidas, y es un poquito lo que estamos observando en la actualidad, que de hecho ya se está, pues, recomendando una 4ª dosis de la vacuna contra la COVID. Y ya para terminar, a mí me gustaría un poquito hablarles de los cambios demográficos. Los cambios demográficos exigen nuevas estrategias de vacunación. Sabemos que a comienzos del siglo XX los diversos países tenían una proporción relativamente alta de niños y la esperanza de vida era de 50 a 65 años. Y las vacunas, de hecho, se crearon para luchar contra las enfermedades infecciosas y proteger a los más vulnerables. Y tal vez uno de los primeros conceptos que a la fecha nosotros queremos romper ese mito es que las vacunas en la actualidad deberían seguir siendo enfocadas a la vacunación infantil. Realmente no. ¿Y por qué no? Básicamente porque a la fecha, en el siglo XXI, las sociedades tienen una alta proporción de personas mayores y la esperanza de vida se acerca a 80 años. Un poco para que ustedes tengan idea de lo que pasa en Panamá. En Panamá, en la actualidad, hay 620,000 personas de más de 60 años, según cifras del Ministerio de Desarrollo Social. Eso representa alrededor de un 12% de la población. Bueno, para que ustedes tengan idea, para el año 2050 se habla de que nosotros vamos a tener un 24% de la población de más de 60 años. Y de hecho, a nivel global, para el año 2050, nosotros vamos a tener 2 adultos de más de 60 años por cada niño menor de 5 años. Y en la actualidad, a nivel global, nosotros tenemos 125 millones de personas de más de 80 años. Pero en el 2050 esa cifra se va a cuadriplicar, se va a triplicar. Y de ahí la importancia de que nosotros rompamos ese mito de que las vacunas deberían estar enfocadas a los niños, a hablar de lo que nosotros queremos innovar o plantear como el concepto de la vacunación a lo largo de la vida para solucionar los problemas de la población que envejece con base en estos desafíos demográficos, pues, que yo les acabo de plantear. ¿Y por qué es importante la vacunación a lo largo de la vida?
para mejorar la salud y el bienestar de la población. Eso se logra a través del ejercicio, a través de una buena alimentación, a través de medicación, particularmente aquellas personas que tienen enfermedades predisponentes, pero también a mantener un sistema inmune íntegro a través de la vacunación. Entonces, la vacunación a lo largo de la vida, junto con los hábitos de vida e intervenciones de salud, pues va a permitir vivir y envejecer con buena salud. Y esto es un poquito el concepto que pues yo les quiero traer el día de hoy. Que no enfoquemos la vacunación a los niños solamente, sino que enfoquemos la vacunación a lo largo de la vida. ¿Y qué es la vacunación a lo largo de la vida? Bueno, que tenemos que vacunar a los lactantes, a los niños, a los adolescentes, adultos, a los viajeros, a las mujeres embarazadas, a los trabajadores de la salud y a los adultos mayores. Eso es tal vez lo más importante, y eso lo vamos a hacer tal vez con base en las actuales vacunas que tenemos, con base en las actuales tecnologías de vacunas que tenemos y con base en este hito de la medicina que ha representado el desarrollo de las vacunas de ARN mensajero. Y es muy probable que nosotros en un corto periodo de tiempo vayamos a tener vacunas de ARN mensajero contra el herpes virus, vacunas de ARN mensajero contra el virus respiratorio sincitial, contra la influenza. Vamos a tener vacunas de segunda generación contra la COVID, porque las vacunas porque la COVID vino para quedarse, y es muy probable también que toda esta tecnología del ARN mensajero se optimice y podamos tener inclusive vacunas de ARN mensajero terapéuticas contra el cáncer e inclusive contra enfermedades crónico-degenerativas. Hay que tomar en cuenta, y es hasta un poquito triste lo que les quiero compartir, pero de hecho nosotros antes de la pandemia del SARS-CoV-2 y tal vez antes de la guerra que existe actualmente entre los rusos y los ucranianos, nosotros decíamos que nuestros principales desafíos para la humanidad habían sido subsanados, que eran las plagas, llámese plaga las pandemias eh, y las guerras, y que realmente pues el ser humano está enfocado básicamente a lograr su felicidad, su divinidad y la inmortalidad, porque realmente tal vez con todos estos avances científicos lo que el ser humano pretende es que para tal vez finales del siglo XXI e inicios del siglo XXII, los seres humanos podamos ser inmortales, que no vivamos 70, 80 o 90 años, sino que vivamos 150 o 200 años. Entonces, hacia eso es a lo que aspira el ser humano. Por supuesto que en el contexto de la pandemia y en el contexto de la guerra, todos esos desarrollos científicos se atrasan, pero el ser humano realmente su expectativa es ser feliz y ser inmortal. Y creo que hacia allá va la humanidad. Entonces yo quisiera terminar diciéndoles que el empirismo y el descubrimiento basado en la causalidad sentaron las bases del pasado de la vacunología, que el legado del presente ha sido construido sobre la base del pasado, que aunque tardío, fue cimentado bajo la medicina basada en la evidencia. Y el futuro está basado en la mejora continua de la calidad y la expectativa de vida de la población general. Esto era un poquito lo que les quería compartir el día de hoy. Yo estoy seguro que en las subsiguientes lecciones o conferencias ustedes van a ver cada uno de estos temas un poco de una forma más específica. Quiero agradecerle al Comité Científico de la Sociedad Panameña de Pediatría la oportunidad que me dio de estar esta noche con ustedes, y quedo abierto, por supuesto, a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias.